En una ocasión, David Hume pronunció las palabras «La belleza está en los ojos del observador». Esta frase quiere decir que no existe tal cosa como una cualidad objetiva sobre la belleza. Esta frase ha sido también usada innumerables veces para discrepar con ciertas sentencias, sin elaborar ninguna argumentación, para apoyar el relativismo moderno, el posmodernismo y básicamente para decir que no hay criterios objetivos en la crítica. Todo es opiniones basadas en la subjetividad, porque al final la belleza está en los ojos del observador. Obviamente ninguna de estas personas ha leído a Hume, pues él era lo opuesto a un liberal que piensa que la crítica son opiniones. Es gracioso cómo usan a una frase descontextualizada de un autor, considerado brillante como un dogma, pero al mismo tiempo no usarán o no aceptarán otras frases del mismo autor. Verán, David Hume en efecto creía que la belleza de algo no era algo objetivo, y que determinar qué era bello dependía mucho de la percepción de los individuos. Esto no quiere decir que él creyera que toda crítica artística fuera subjetiva, o mejor dicho, que no tuviera ningún valor sustancial, o que no haya algo como un criterio o guía para la crítica. Si bien David Hume pensaba que la belleza era obra de la percepción, también creía que teníamos una buena razón para pensar que algo es bello. Para él, algunas cosas fueron diseñadas para ser bellas, por ende, es normal que las percibamos como tal. Si me permiten una interpretación del autor, yo creo que la belleza es encontrada en cosas que son percibidas como biológicamente favorables y sanas. Es verdad, alguien puede considerar a la enfermedad como algo bello, y es, al final, algo tan subjetivo como aquel quien piensa que un atardecer es bello. Pero no quiere decir que la enfermedad no sea algo dañino y que la persona que lo encuentra bello, en efecto, está en un error que debería corregir. David Hume consideró también que existen gustos superiores. Si bien varios aspectos en la crítica son subjetivos y son cuestión de gustos, para Hume deberíamos confiar en aquellos que poseen un gusto superior. Suena contradictorio para un posmodernista. ¿Por qué confiar en algo que es subjetivo, como el gusto? ¿Por qué, si al final el que algo sea subjetivo significa que A es tan válido como B? Porque para Hume, A no era tan válido como B, incluso si estos venían desde la percepción. Si bien para Hume la belleza viene desde la percepción y la percepción viene de los individuos sí son superiores de los unos a los otros. Un individuo más inteligente o más culto o de mayor espíritu tiene las cualidades para percibir de mejor forma la realidad. Y, por ende, aquello que él perciba, por muy subjetivo que sea, es preferible y probablemente de mayor beneficio. Incluso dentro de la subjetividad hay matices. El color que prefieras es algo subjetivo, y el que tú gustes del azul es tan válido como gustar del rojo, más que nada porque esta cuestión al final genera nulo impacto. Sin embargo, el que tú prefieras pasar de forma X tu tiempo a forma Y, mientras que puede ser una cuestión subjetiva, sí posee un impacto en tu vida. Es un gusto que se justifica con razones válidas, y por muy subjetivo que sea tu gusto personal, no quita el hecho de que puede causar un daño en la sociedad si se promueve. Me he topado con varios críticos de pacotilla en esta plataforma que repiten como loros cómo yo promuevo dogmas, que pienso que la crítica es completamente objetiva y que todos deberían pensar lo mismo, cuando este nunca ha sido el caso. Yo nunca he dicho que la crítica es objetiva, he pronunciado que hay criterios objetivos, criterios subjetivos, y que al final el valor de todos estos criterios es algo relativo. Mejorar el razonamiento crítico no tiene solo que ver con seguir una serie de pasos, no tiene que ver solo con estudiar y memorizarte algunos criterios, tiene que ver con, valga la obviedad, razonar, y un mejor razonamiento también se logra mejorando la vida propia, volviéndote una mejor persona.
porque el criterio de una mejor persona es el criterio en el cual confiamos. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que haya dicho Platón, David Hume o algún otro filósofo respecto a la crítica, pero al final puedo apreciar que varios de ellos poseen convicción y son conclusivos. Filósofo o pensador que no es conclusivo es una basura y no merece tu tiempo. Y adivinen qué, estamos llenos de esos pensadores en la plataforma. Nunca te dirán que estás mal por pensar que X es Z o por gustarte Y. ¿Cuántos de estos críticos conoces que te estén aclarando este tema? O que hagan un esfuerzo por explicar sus criterios. Están muy ocupados generando una imagen o tratando de no ofender a nadie con sus opiniones que, aparte de subjetivas, nunca pueden justificar con un razonamiento sólido. Así que, volviendo a mi ideología sobre el pragmatismo crítico, la calidad de una obra está definida no solo por su propósito y que también cumple su propósito, sino por la naturaleza del propósito en sí. Muchos pensadores a través de la historia argumentaron que no hay tal cosa como un propósito fijo en el arte. Mientras que varias cosas poseen un propósito claro, el arte no lo posee. Tradicionalmente, el arte sirve para transmitir belleza e inspirar, pero es verdad que el entendimiento del arte ha cambiado para bien o para mal. Algunas piezas artísticas buscan generarte lo contrario, mostrarte que la vida no tiene sentido, que sientas miedo, repulsión, coraje o en general causar algún tipo de emoción negativa. Ok, pero algo que busca solo entretener es eso, entretenimiento, no es arte. No voy a extender en esto de nuevo, ya poseo un video sobre la naturaleza del arte. Lo que voy a decir con esto es que el propósito sigue siendo el mismo, evocar, inspirar y reflexionar. Es solo que el método ha cambiado. Ahora puedes inspirar con una tragedia, o puedes al final reflexionar sobre las cosas negativas de la vida. Y este no es un concepto ajeno al mundo antiguo, siempre ha sido así. Es solo que nuestro entendimiento del mundo antiguo se ha desfigurado con el tiempo debido a las subversiones culturales. Lo que hace distintivo al cine como arte es la manipulación del tiempo, el metraje. Ok, significa que el metraje es lo más importante. El metraje es indispensable y esencial, es lo que hace que el cine sea cine, pero al final el objetivo de una película es contar algo. Por ende, la escritura es lo más importante. Este principio se aplica a la animación, al cómic o a la literatura. Todos usan métodos distintos para el mismo objetivo, contar algo. El objetivo de un videojuego, por contrario, no es el de contar algo, es el de entretener y causar emoción, siendo los videojuegos que te cuentan algo como algo secundario. Es por esto por lo que nunca lo tomaré como un medio artístico serio. El objetivo de toda obra artística es evocar, inspirar y causar reflexión. Esto es verdad para la danza, la pintura y la literatura. Lo que busquen evocar o transmitir ya es una historia completamente distinta. Y es algo que ya he mencionado antes. Ciertos mensajes son mejores que o más importantes que otros. Habiéndome tomado ya la molestia de aclarar nuevamente mis criterios, lo que podemos esperar de mis opositores es montajes sobre mí, memes, insultos a mi familia, insultos a mi persona y podemos esperar a los creadores de contenido ignorando mi video, porque soy una figura muy polémica, porque ad hominem y poco más. Obviamente, no tienen forma seria de responder, porque soy uno de los pocos que toman estos temas en serio. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?